Bueno, sí, tenía el micrófono apagado. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, profe. Profe. Ok, bueno, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos nuevamente a esta sesión de clase. Vamos a dar inicio al módulo 3, donde vamos a estar trabajando este tema, las ventajas que tienen los gráficos vectoriales. Entonces vamos a mirar un poquito de teoría, algunos ejemplos y luego vamos a pasar a explorar con la herramienta, no a nivel práctico, sino así tipo masterclass. Pues les muestro, pues, bueno, esta herramienta nos va a funcionar, pues, aplicamos algo y ya la próxima clase, que hace parte, pues, de la continuación de este módulo, vamos a estar trabajando de forma práctica. O sea que el jueves vamos a estar trabajando práctica las 2 horas, va a ser el tiempo destinado para un ejercicio que va a ser considerado como el ejercicio número 2. Quienes de pronto no avancen tanto, pues bueno, les quedaría como tarea y van a tener pues hasta el siguiente martes, como hemos acordado, para entregarla. Bueno, entonces, básicamente, miremos algunos conceptos, ¿no? Entonces, la representación de los gráficos vectoriales de píxeles que son de tipo raster, ¿no? Ese es un término que se utiliza específicamente para las imágenes de píxel. Bueno, los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear gráficos digitales. Esto se debe a las ventajas que tienen sobre otros procesos de edición de imágenes, como los gráficos de píxeles, a pesar de que los píxeles, por supuesto, también son gráficos digitales. Pero es importante reconocer por qué el vector tiene unos usos muy específicos en lo que tiene que ver con formato digital como tal, ¿no? Por el tema de la escalabilidad y demás, que ya nosotros hemos empezado a interpretar. Entonces, miremos al lado derecho la representación de los gráficos vectoriales. El lado izquierdo, este que está aquí, es como se representa una A en bitmaps, en mapa de bits. Como pueden ver, cada cuadrito tiene una información de color, de posición y nos va a formar la figura, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un zoom sobre un texto pixelado, o sea, que está basado en píxeles, vamos a encontrar esto, o sea, que la figura, vamos a encontrar una serie de escaleras que no existen las curvas, que son proyecciones escalonadas, y es una forma pues claramente de identificar. Y por otro lado tenemos los gráficos vectoriales que si representáramos la misma forma en vectores, vamos a tener un conjunto de puntos que desde hoy o desde la clase pasada ya estamos denominando nodos y van a formar es una proyección de un punto a otro, lo que nos da una forma perfecta de que no va a tener ningún problema con los temas de la resolución. ¿Listo? Entonces quiero que quede claro eso, ¿no? Que quede sobre todo, voy a hacer aquí énfasis en esto, en la forma, ¿no? De cómo, ya me pongo en color, los vectores funcionan. Nosotros hemos trabajado por ahora simplemente con las formas elementales de los vectores, pero apenas vamos a empezar a crear los vectores como tal, ¿no? Donde yo lo que hago son unos puntos y esa información lo que hace es unirlos, ¿no? Proyectan las líneas como si fuera unir puntos. Y así es como funcionan la información vectorial, así como aparece acá. Tan, 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 tan. Todos estos son puntos que tienen una información y una proyección, o sea, 4 puntos nos van a conformar, en este caso, una A. Bueno, las ventajas más importantes de los gráficos vectoriales, una de ellas tiene resolución infinita, marcada simplemente por la escalabilidad que tienen los números. Son livianos, los archivos son más pequeños. Entonces, por ejemplo, las tipografías, los logos que están en formatos vectoriales, así no importa el tamaño, siempre van a tener el mismo peso. Entonces, algo muy importante, ¿no? Porque cuando ustedes tienen una fotografía de píxeles, y si la fotografía es de una resolución, por ejemplo, de 800 por 400, tiene un peso, y la misma fotografía que tenga una resolución de, yo qué sé,
5.000 píxeles por 3.000, el peso va a ser totalmente distinto. En el caso de los vectores, el mismo gráfico, exactamente el mismo gráfico que tenga un tamaño de 500 por 500 va a tener el mismo tamaño de uno que tenga, no sé, 5.000 por 5.000, porque no tiene ninguna repercusión la información que se está guardando pues en el tamaño, porque es la misma, sino que van a tener unos valores cambiantes. ¿Ya? Espero ser claro con eso. Si tienen alguna duda, van preguntando para ir entendiendo este tema. Otra es, se crean de forma intuitiva. Entonces, ¿el intuitivo qué significa? Que el vector va reconociendo la trayectoria y, por ejemplo, el tema de las curvas. Cuando yo estoy haciendo un proceso de ilustración con vectores, esa misma proyección de alguna forma es la que me va llevando a la forma, ¿no? O sea, como el hecho de yo marcar el destino, el punto inicial y el punto destino, en cierta forma tiene esa intuición y ayuda mucho para el proceso de creación. Lo que no pasa con herramientas de mapa de bits donde yo tengo que estar creando toda la proyección. En los mapas de bits, para yo dibujar una línea, por ejemplo, recta, pues es una proyección que va de forma escalonada como lo vimos ahora, mientras que en los vectores simplemente es proyectar un punto sin importar la distancia y él se encarga de hacer esa interpolación y nos proyecta una línea. También son reutilizables, ahora vamos a ver eso en qué consiste. Pueden ser animados, ¿cierto? Son ventajas, ¿no? Se pueden editar con código, súper importante esa ventaja, ¿no? Si ustedes toman un gráfico vectorial, por ejemplo un archivo SVG, y le dan a abrir con un bloc de notas o con un, yo qué sé, Sublime Text o un software de código, se van a encontrar que ahí hay una información y lo pueden modificar. ¿Ya? Interesante, interesante esa parte. Y también pueden ser interactivos. Entonces vamos a ver uno a uno cada uno de estos puntos para interpretar cada una de esos beneficios. ¿Cómo funcionan los gráficos vectoriales entonces? ¿Quién me ayuda a leer, chicos, aquí? ¿Alguien que ayude a leer? Hola, Pues, profe, si quiere lo ayudo yo. claro que sí. Los gráficos vectoriales están formados por puntos o coordenadas en una pantalla que están conectadas a través de líneas y curvas llamadas trayectorias. Los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear logotipos, dibujos lineales, representaciones 3D y animaciones. Muy bien. Miren que ya hemos tocado varios de estos temas, ¿no? Logotipos, representaciones en 3D, los software en 3D funcionan, el tema de los polígonos y demás no es más que los mismos principios de los vectores, pero en tres ejes, básicamente. Y en animaciones, porque la interpolación en sí también es un proceso vectorial. Probablemente ahorita no sabemos qué es la interpolación en animación, pero más adelante, más adelante vamos a encontrar la coherencia. Y bueno, y ya está claro entonces las trayectorias, líneas y curvas, para que tengamos claro bien todos esos términos. Miren el gráfico que está al lado, ¿no? Aquí ya podemos interpretar cómo la forma alcanzamos a notar esos nodos, ¿no? Cada uno de esos nodos que lo componen. Y hoy vamos a aprender precisamente a crear formas así compuestas y sobre todo a los controles, ¿no? Los controles que de esa misma figura. Entonces comienzan a aparecer como unos nodos exteriores. Mírenlo aquí, no sé si se alcanza a ver. Hay un pequeño nodo aquí, tan y otro acá, que son como una especie de palancas que sirven para controlar mejor la forma, ¿no? O para tener mayor, digamos, posibilidades de edición. Bueno, un poco de historia. Esto pues ya lo habíamos visto, pues lo habíamos mencionado, pero no habíamos visto el video. Entonces, a principios de la década de los 60, Ivan Sutherland fue pionero en uno de los primeros programas informáticos para generar gráficos en una computadora.
usó su software Sketchpad para dibujar líneas en una pantalla. Este programa fue un precursor del software CAD, Computer Assisted Design, y gráficos vectoriales en general. Miremos entonces cómo funcionaba el Sketchpad, que ya lo habíamos, repito, ya lo habíamos visto en los antecedentes, pero pues aquí quería mostrarles este video del mismo Ivan Sutherland explicando cómo funciona. ¿Cómo así el video no tiene sonido? Perdonen aquí. ¿No escuchan el sonido? Opa, ven a ver. ¿Qué pasó? Ok, chicos, vamos a ver si ahí se escucha, ¿no? Pues básicamente, como voy a ponerlo desde donde estábamos. Está explicando que simplemente es trazando a partir de las líneas y cómo genera las líneas a partir. ¿Ahí ya escuchan el sonido? Ah, bueno, gracias. This allows me to move my pen quite coarsely, be sloppy while I'm drawing, and get a precision drawing. Lo que van a ver a continuación es básicamente el mismo funcionamiento que tienen hoy los puntos vectoriales. Exactamente desde el mismo punto está presentando las líneas. Now, in an ordinary pencil and paper drawing, all we have is this particular picture. But the computer understands the geometry of the drawing here. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push-button command, it will move not only that point, but all three lines that are attached to it. And the delay between it doing what you want it to is because it's computing all these changes. That's correct. Now, if I made a mistake... Ok, bueno. Simplemente hasta ahí era para mostrar el alcance que tenía esta herramienta, el Sketchpad, del que habíamos mencionado antes. Realmente, como pueden ver, era una herramienta que realmente abrió el camino para lo que iba a ser todo lo que tenía que ver con el diseño asistido por computador. O sea, pasar de lo que antes se hacía utilizando, no sé, otras herramientas de dibujo más físicas, a que ya miren el nivel de cálculo que puede llegar, cómo movía el nodo y eso iba representando una nueva figura, así tal cual como funcionan las herramientas de edición. Bueno, entonces miren, los fundamentos matemáticos de los gráficos vectoriales se remontan al menos al siglo XIX, con los vectores euclidianos, que pueden describir dos puntos en un plano determinando su ubicación y dirección. Los gráficos vectoriales son básicamente coordenadas en un plano, en X y Y. ¿Ok? Entonces, si yo representara aquí un plano cartesiano, que de hecho el plano cartesiano siempre está presente en los formatos que nosotros manejamos, bueno, ahí no quedó exactamente en el centro, pero cada punto tiene una información en X y Y, claramente, ¿no? Así es como funciona. Entonces, cada puntico tiene esa información. Y funciona así como están viendo este ejemplo. ¿Ya? Como cuando nosotros utilizábamos esos libros que nos ponían punticos de júntelos,
¿cierto? Que iba en forma consecutiva y eso nos iba generando formas, ¿ya? Exactamente ese es el principio de funcionamiento de los vectores. Todos esos trayectos. Y miren algo tan elemental como se mostraba en Sketchpad, cómo ya se vuelve algo mucho más complejo cuando se está trabajando a la hora de crear formas, ¿no? De crear formas ya a nivel de detalle y a nivel de ilustración. Si conocemos la posición de al menos dos puntos en un plano, podemos trazar una línea entre esos dos puntos, ¿ya? Hay que conocer por lo menos dos para generar un trazo. Porque un nodo suelto pues no nos está representando nada. Eso es importante dentro de los principios de los vectores. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de los beneficios que tiene. El primero, hablábamos de que tiene una resolución infinita. Entonces, decimos que los gráficos vectoriales tienen una resolución infinita porque nunca pierden su calidad, incluso si se agrandan indefinidamente. Esto significa que son independientes de la resolución, a diferencia de los gráficos de píxeles o rasterizados que dependen en gran medida de la resolución de una imagen. Esa palabra rasterizado, no sé si la han escuchado en algún momento, es un término muy técnico para hablar de un proceso de conversión a píxeles, ¿no? Entonces, por eso, cuando estemos trabajando en algunos programas vectoriales como Illustrator, como CorelDRAW, muchas veces, a ver, les explico, o sea, muchas veces nosotros podemos pasar de mapa de bits a vectores, o sea, un proceso de conversión. Cuando se convierte una imagen a vectores, al proceso se le llama vectorización. En algunas partes se puede llamar convertir en trazados. Pero también podemos hacer la operación inversa, o sea, que yo tenga un vector y vamos a pasar a un proceso de rasterizado. Así se le llama cuando un vector se convierte en un mapa de bits. Entonces ese término ténganlo ahí porque se lo van a encontrar en alguna software o en un tema técnico que en algún momento se tenga que hacer, porque a veces hay procesos dentro, no sé, de el desarrollo de una interfaz, el desarrollo de algo, de una operación dinámica o de una especie de software en la que nosotros tengamos que hacer un proceso de conversión entre lo que es vectorial a lo que es un raster, ¿no? Una mapa de bits. Eso es algo que en el tema de las firmas digitales ocurre mucho. De cómo algo que se crea pues utilizando un periférico como un lápiz, luego pasa por un proceso de rasterización. De hecho, muchos escáneres, los escáneres que se utilizan, bueno, pues ya casi no se utilizan los escáneres, pero anteriormente sí era, digamos, fundamental cuando se iba a digitalizar fotografía, digitalizar, digamos, libros. A ese proceso de conversión del libro físico a la imagen digital en píxeles se le llamaba proceso de rasterización. Entonces, ténganlo ahí presente, rasterización es ese proceso de conversión de un gráfico vectorial a un gráfico de mapa de bits. El software siempre sabe dónde están los puntos en una pantalla, siempre conoce la línea que los conecta porque por supuesto está basado en código. Entonces los vectores, los graphics, los vectores no pierden resolución. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Si nosotros tomáramos un vector y lo... Vamos a ver si les hago aquí... sí, vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces estoy aquí en Illustrator. Y voy a guardar por acá. Pero voy a tratar de buscar una imagen. Para que lo veamos en claramente el ejemplo. Ay, no me copió.
Wow, eso que se quedó pegado, ¿qué le pasó? No, bueno, pues bueno, ahí ya lo hice. Sí, miren, ahí aparentemente, ¿cierto? Es un rectángulo que se ve muy bien. Ah, pero es que no, justo copié una imagen, o sea, estaba copiando esta imagen. De hecho, busqué un cuadrado y me apareció el jugador. Copié esta imagen al parecer es un, sí, es un vector, ¿no? Entonces, bueno, no funciona. Pero bueno, hagamos la prueba entonces con cuadrado, ¿no? Quería mostrarles el gráfico vectorial. Esto porque está como tan lento, listo. Entonces, claramente el ejemplo siempre es este. Miren, por más que yo agrande y me acerque, miren que la línea jamás se va a perder. En cambio, con el tema de los píxeles, pues ya claramente ustedes lo reconocen, ¿no? Miren cómo las formas o las figuras pues tienen una información estática y no como en el caso de los vectores. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de la tipografía, ¿no? O sea, la tipografía, como también se representa en temas vectoriales, se van a dar cuenta que los textos, por más de que ustedes le den un zoom, nunca van a perder esa resolución. Siempre van a tener una resolución infinita. ¿Ya? Más adelante vamos a estudiar un poco lo que es la tipografía. Entonces se van a dar cuenta que anteriormente las letras o fueron diseñadas porque eran pensadas para la tinta, ¿no? Para el proceso de impresión. Y ahora con lo digital, pues ya es algo muy curioso porque pues tenemos la oportunidad de trabajar con gráficos que ya pues no tienen que depender de esa parte impresa, pero gran parte de la forma que tienen las letras tiene que ver con los procesos de impresión, de la forma como se regaba la tinta. Entonces miren que la letra aquí nunca van a notar que algo se pixele. ¿Cómo puedo yo rasterizar una imagen? O sea, lo que les decía de convertir vectores a píxeles. Por ejemplo, aquí en el programa, este en Illustrator, ¿no? Illustrator hay una opción, vamos a ver si la encuentro aquí con clic derecho, que se llama, create, no, esto es para vectorizar, vamos a ver si la encuentro de pronto acá en objeto. Mírenla aquí, rasterize, rasterizar. Entonces lo que quiere decir es que si yo lo rasterizo, vamos a ver qué pasa. Miren que de una me va a decir usted qué es lo que va a hacer. Lo va a rasterizar en color CMYK, o sea que miren que me va a pasar directamente a un mapa de bits. Ya un mapa de bits que a propósito es CMYK y está en resolución 130. Bajarlo simplemente en 150 y le digo OK. Vamos a ver qué pasa con la letra. Ok, ya la acabó y miren lo que ocurre. ¿Sí ven? Se convirtió de un vector a una imagen totalmente raster. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿en qué momento se hace eso? Pues en los momentos en los que necesitemos que un vector se convierta en un formato de imagen de mapa de bits, ¿ya? Por compatibilidades, por muchas cosas. Por ejemplo, un vector ustedes no lo pueden pasar por WhatsApp, no lo pueden pasar, pues al menos como imagen, ¿no? O que se visualice en algunas plataformas. Entonces ahí es cuando se tiene que convertir los gráficos vectoriales en ese proceso de rasterizado. Y por supuesto cuando se imprime, ¿no? Cuando se imprime, la impresora lo que hace es transformar esa información vectorial en el raster y genera puntos. Y la impresora lo que está haciendo es marcando los puntos por píxel, no lo hace de forma vectorial, ¿no?
Si fuera una cortadora de pronto, ¿no? Pero una impresora no lo hace de esa forma. Bueno, era eso lo que quería mostrarles con respecto a ese tema. Continuemos acá. Entonces ya tenemos claro la escalabilidad, que por más zoom que le hagamos, nunca se va a perder. Aquí está el ejemplo, ¿no? Son escalables, su forma como tal. La escalabilidad es la capacidad de cambiar de tamaño o escala y posibilita los siguientes aspectos. Ver objetos en cualquier tamaño, los objetos se pueden reducir o aumentar fácilmente, sin mucho procesamiento, ¿no? Cuando lo hacemos con mapa de bits, sí. Cuando se está trabajando, por ejemplo, en Photoshop, agrandar una imagen de alta resolución, pone el computador a procesar mucho más que un gráfico vectorial. Exportar gráficos vectoriales en cualquier tamaño sin comprometer la calidad, bueno, aquí un poco de lo mismo. Y el software vectorial le permite tomar un objeto círculo, cuadrado o polígono y simplemente reducirlo a proporciones microscópicas o enormes a una alta velocidad. Lo que les decía ahora, eso sucede de forma inmediata. Bueno, en cuanto son livianos, tamaño de archivo pequeño. Los archivos vectoriales contienen menos información que los archivos de píxeles, como una foto tomada en un dispositivo móvil. Solo contienen datos de coordenadas en lugar de información más compleja, como los miles de píxeles en una fotografía digital. Eso es una ventaja de los archivos vectoriales, ya que pueden tener dibujos muy comprimidos que requieren menos información para producirse. ¿Qué significa esto? Un gráfico vectorial muy complejo con muchas formas, texto, colores y degradados, y aún así tener un archivo muy ligero. Resulta que, por ejemplo, un rectángulo de color rojo solamente tiene esa información en los vectores, el codificador de color, mientras que en un mapa de bits, cada píxel representa una información y cada píxel tiene que tener esa información del color rojo. Entonces es casi algo exponencial. Entonces miren cómo se suprimen los datos y de alguna forma esa información es la que hace que sean más livianos. Se crean de forma intuitiva. Puede crear gráficos vectoriales de forma similar a la forma en que dibuja en papel. Esto se debe a que la construcción de los gráficos vectoriales se basa en líneas. El software de edición de vectores le permite crear fácilmente formas como cuadrados, rectángulos, círculos y estrellas con gestos que se asemejan a un dibujo en papel. Podemos ver el ejemplo, ¿no? La imagen de al lado. Como miren que pues a mano alzada está dibujando un corazón y intuitivamente la línea como que se proyecta mejor, ¿no? Y miren lo que dice ahí claramente, el crear cuadros, rectángulos y esas formas prediseñadas que nosotros tenemos, pues se hacen de una forma rápida, ¿no? De forma intuitiva. Lógicamente aquí, pues tampoco podemos decir, no, es que esto solamente es una característica de los vectores, porque en la actualidad, pues los software de mapa de bits como Photoshop, pues también tienen esa funcionalidad, ya tienen las formas básicas que te crea, por ejemplo, el rectángulo o el círculo, te lo crea también de forma de mapa de bits o de forma vectorial, ¿no? Porque ya tiene ahí unas funcionalidades muy interesantes, precisamente por la compatibilidad que existe entre programas y todo eso. Entonces, hay que tener claro pues de que algunos principios ya son un poquito como que funcionan para ambos casos. No solamente es una ventaja de los vectores. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Por qué no puede pasar de mapa de bits a vectorial? Sí, claro que sí. Lo que les decía ahora, ese proceso se le llama vectorización. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante, pero pues bueno, como para véntelo más o menos aquí, como para mostrarlo. Vamos a hacerlo con esta misma foto que tenía acá, un cuadrado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a vectorizar a cuadrado para que no sea un mapa de bits, sino que sea un gráfico que yo pueda escalar para, no sé, una valla? Obviamente se pierde información, pero aquí nosotros tenemos una herramienta que se llama Image Trace, la cual tú puedes definir, por ejemplo, yo quiero, si lo voy a convertir en, no sé, pongamos 16 colores, vamos a ver qué pasa. Comienza a hacer un proceso de interpretación de cada uno de esos píxeles para transformarlo en información vectorial. Y vamos a tener algo como esto, ¿ya? Bueno, estos ya son vectores. Obviamente se comprime mucho, o sea, se pierde información.
pero eso en algunos momentos es útil. Primero, porque pues nos da un acabado gráfico, nos va a permitir editarlo. Miren cómo el vector ya se convierte en, perdón, aquí como él queda agrupado. Miren cómo yo puedo seleccionar. Y eso lo hice desde acá arriba, ¿no? Simplemente seleccionar la imagen. La herramienta se llama Image Trace, para cuando quieran hacer algún efecto con esto. Entonces lo vuelve como en una especie de dibujo, ¿no? Básicamente eso es lo que hizo. Y desde ahí se puede pasar a mapa de bits, sí, quitándole el fondo. Claro, sí, también. ¿Pero queda igual o ya cambia No, mucho? no, no, queda así tal cual como está aquí. Queda así. Ah, O sea, no vuelve a ser el cuadrado de antes. Eso sí, imposible. Pero pues puede servir para algunos ejemplos, no sé, una composición, porque ya tú lo puedes escalar y él ya no se va a pixelar, porque ya esto es un dibujo. ¿Ya? Ya es un dibujo total. Entonces sirve para hacer cartel, para hacer, bueno, una cantidad de funciones que más adelante van a poder interpretar. Entonces es una opción. Repito, miren, simplemente cogen una imagen, la copian en Illustrator y acá está Image Trace. Yo puedo colocar, por ejemplo, siluetas. Vamos a ver qué pasa. Demasiado. Puedo colocar Sketch Art. También hay unos factores aquí que se pueden manipular, ¿no? Y si quiero que la foto sea fielmente, o sea, una foto que tenga una resolución con alta fidelidad, pero ahí se me va a demorar más el proceso mientras transforma. Es probable que quede más parecido al original, pero siempre va a haber un proceso de sustracción, porque repito, los vectores son generalmente más planos. Los mapas de bits son los que tienen más degradados, como más detalle, por así decirlo, ¿no? Bueno, continuemos por acá. Bueno, de fácil manipulación, como se veía incluso en el Sketchpad de Ivan Sutherland, ¿no? Cómo movemos un nodo y transformamos totalmente la forma. Entonces miren una tangente, así se transforma una tangente en un entorno de trabajo vectorial. Simplemente manipulando su posición y ya él nos proyecta una línea totalmente distinta. Esta fácil manipulación, además pues de crear objetos de forma intuitiva, se puede manipular los gráficos de forma fácil y precisa. O sea que podemos usar reglas y herramientas de precisión, coordenadas. Si yo quiero que este gráfico suba exactamente tantas unidades, lo podemos hacer. Los objetos pueden moverse por el lienzo, también escalar, rotar e invertir. Bueno, esto aplica también para, repito, ya lo hace Photoshop también, que es el programa de mapa de bits. Se pueden crear y modificar nuevas líneas, trazos y nodos. Eso sí es algo totalmente específico de los vectores. O sea, yo puedo tener una línea y puedo agregarle nuevos nodos para tener mayores puntos de control y generar nuevas figuras. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Se pueden crear y modificar nuevas líneas, trazos y nodos. Se pueden crear curvas o arcos instantáneamente mediante la adición de nodos o curvas Bézier. Ese es un término técnico que se le maneja a todas las figuras tangenciales que tienen las líneas. Y también puede agregar color y degradados de forma rápida. Los degradados también están hechos a forma de código. Bueno, los gráficos vectoriales son fácilmente reutilizables. Puede crear fácilmente un objeto, duplicarlo con las mismas características y colocarlo en cualquier otro lugar del lienzo. Además puede tomar un objeto y duplicarlo de manera exponencial, rápida y fácilmente creando numerosas copias de un objeto. Es posible copiar una composición completa y exportarlo, copiarlo a otra composición vectorial. Esto es importantísimo porque si yo tengo un archivo donde hice una ilustración de una naturaleza como el que ustedes probablemente hicieron o el que hicimos en clase, miren que yo puedo crear un nuevo lienzo y puedo copiar elementos de ese otro archivo y voy a tener todas esas propiedades y todos esos beneficios de los que estamos hablando, de que son escalables, que voy a tener alta resolución, de que está basado en nodos y lo puedo editar y va a ser mucho más fácil ese proceso de creación, ¿ya? Eso sí es una diferencia abismal que tienen específicamente los gráficos vectoriales. El séptimo beneficio pueden ser animados.
Se integran fácilmente con otras aplicaciones para realizar animaciones básicas cuadro por cuadro. Es posible realizar animación a todas sus propiedades vectoriales como el color, la forma, transformación en nodos y curvas mediante procesos de interpolación. Este término que estoy mencionando aquí, que se llama interpolación, es el proceso que se encarga de calcular la posición entre objetos de un punto A a un punto B. Entonces, si este muñequito, esta manzanita, se dirige a este punto, yo lo que hago es que le digo, bueno, tú empiezas en esta posición y vas a ir a esta posición. Y el software de animación en este caso se encarga de calcular cada una de esas posiciones. Entonces, ¿qué es lo bueno de que sea vectorial? Que por medio de los vectores yo puedo manipular fácilmente los personajes, entonces cambiar las posiciones, cambiarle la posición de las manos, la posición de los pies, simplemente controlando las articulaciones, por así decirlo. Mientras que, pues, si lo hiciéramos con métodos tradicionales, como serían los mapas de bits digitales, que sería cuadro por cuadro, tendríamos que dibujar cuadro por cuadro la posición cambiante de este personaje hasta dirigirse al punto B. No importa que esto ahorita de pronto no quede tan claro, vamos a tener más adelante por allá en el módulo 3, perdón, en el tercer corte, la posibilidad de analizar muy bien en detalle cómo funciona bien este sistema de interpolación en la herramienta de imagen en movimiento. Entonces muchos de los, correcto, en After, para ponerle nombre. Entonces, como pueden ver ustedes, desde que los gráficos vectoriales y el computador pues tuvo tanto importancia en la ilustración digital, los dibujos animados pasaron de ser dibujos tradicionales a ser mapa de bits, a ser vectores. Entonces miren incluso la gráfica que tienen los Simpson en la actualidad a los Simpson de los primeros episodios. No sé si saben de qué le hablo. ¿Sí han visto los Simpson viejos? ¿O no? Nunca se los vieron. ¿Han visto cómo es el proceso, o sea, cómo se mueven las líneas? Porque es el tema digamos, de la resolución, ¿no? Mientras que con los gráficos vectoriales, pues tenemos resolución infinita y eso no se pixela, ¿ya? Y los movimientos, por supuesto, son más controlados porque las herramientas permiten más fácilmente editar los nodos y los vectores que editar dibujos. Si usted quiere cambiar un dibujo, le toca dibujarlo y, bueno, llamar al dibujante, al artista que lo haga. Mientras que los vectores, tú lo puedes controlar fácilmente por computador. Entonces, yo sé que les hablo de los Simpsons y pueden compararlo con otros ejemplos sobre todo de estas series animadas que ustedes vieron en la última generación, ¿no? Por ejemplo, no sé, Phineas and Ferb, ¿cómo se llama? Bueno, una cantidad, digamos, que tienen esta línea como vectorial, donde los personajes son incluso muy sencillos, ¿no? Entonces, yo aquí me estoy acordando de uno, vamos a ver cuál es. Que yo sé que ustedes lo deben conocer, vamos a ver. Eso, personajes como este. Perdón que no conozca los nombres en detalle, pero sé que ustedes con verlos sí lo van a reconocer. Entonces aquí cancelo. Son muy particulares, además por la estética que tienen, ¿no? Miren. Colores planos, líneas muy bien definidas. Claramente virtudes de los vectores. Entonces todas estas formas son fácilmente modificables desde un software de edición y no necesariamente hacer los dibujos. Correcto, Hora de Aventura se llama. Ahora hay uno, bueno, todos son muy los Simpsons de ahora, que son también de esa forma. Está también... Este también tiene esa estética. ¿También lo conocen o no?
Muy bien. Entonces miren cómo la estética también empieza a utilizarse en la industria audiovisual, ¿no? Como la parte de los vectores, por sus múltiples beneficios, permiten tener procesos de creación mucho más rápidos, ¿no? Mucho más rápidos. Ustedes, por ejemplo, descargan un software de animación en vectores, por ejemplo, como Animate, que es el antiguo Flash, o como un Toon Boom. Ustedes desde casa pueden hacer grandes cosas, ¿no? Si tuvieran que hacer dibujo por dibujo, tendrían que hacer un proceso bastante largo en Photoshop, dibujar plano por plano y demás, y bueno, una cantidad, digamos, de procesos muy complicados. Luego que ustedes deben saber, mientras que hay también producciones que mezclan las dos cosas, ¿no? Chocan, ¿no? Juegan con eso. Miren que en diseño yo les voy a estar a ustedes siempre diciendo que tenemos que manejar una unidad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, esta manzana tiene este estilo, este tipo de rostro. Si por ahí yo le pongo a que entre una naranja, esa naranja debe compartir el estilo, ¿no? O sea, el tipo de rasgos, el tipo, por ejemplo, los brazos y los pies tienen que ser similares para que hagan parte de la misma estética. Por ejemplo, en Los Simpson, que todos los personajes son amarillos. Es muy difícil que llegue uno con una textura. Sin embargo, hay una serie que a mí siempre se me olvida, no sé por qué, pero siempre ustedes me la recuerdan, donde manejan gráficos vectoriales súper mal hechos, pero a la vez manejan recortes, fotografías. Entonces, recuerdo mucho una escena de uno donde sale un tigre que es un recortado, es como un PNG, o sea, parece un sticker, un meme. ¿Saben cuál serie es? Un tigre que, como con un arco iris. Bueno, yo estoy loco y Tío Grampa, creo que es Tío Grampa. sí, creo que sí, espérate, lo busco. Eso es una locura. Espérate, ahora miro. Sí, creo que es. Pero, ¿cómo se llama? ¿Sí sale un tigre ahí o yo estoy, o yo no me fui por otro lado? Sí sale, profe, sí sale. Sí, señores, sí. Como siempre se me olvida, pues ya les juro que siempre se me olvida. Entonces, claro, miren la estética que manejan estos personajes, pero no, eso van metiendo ahí un mapa de bits porque eso es una foto. Ellos sí son vectores, pero el tigre es una foto y además como hasta mal cortado, ¿no? Es lo que, perdonen, yo no lo he visto, pero sí analizo mucho la parte estética, ¿no? Miren cómo usan ahí como ese contraste, que en cierta forma, pues en diseño viene siendo como algo prohibido, pero cuando yo quiero romper paradigmas, por así decirlo, se puede hacer. Y esto, pues más adelante vamos a analizar algunas cosas, pero para que les quede como reflexión a ustedes que hoy en día la parte, digamos, estética pasa como a un segundo nivel y al final lo que importa es el contenido, ¿no? O sea, que la historia esté bien contada y sea entretenida. Y si ese programa es exitoso y ustedes lo reconocen, quiere decir que debe ser entretenido. Perdonen por no haberlo visto, pero a mí sí me causa mucha curiosidad. Pero sí he visto las escenas del tigre y eso me da mucha risa porque no se mueve. O sea, los otros personajes sí están animados y este aparece así una interpolación y ya, o sea, de una posición a otra y no se mueve, no mueve los pies, no. Es una locura. Bueno, ustedes yo creo que lo entenderán incluso mejor que yo. Gracias por recordarlo. Bueno, se pueden editar con código, ya pues hemos hablado de esto. La mayoría de los formatos vectoriales se basan en texto y son legibles tanto por humanos como por computadoras. Un gráfico vectorial se puede escribir, programar como un archivo. Yo quiero que hagan algo. Bájense un SVG, chicos. Búsquense un logo, el logo de Coca-Cola en SVG. Y vamos a abrirlo con un bloc de notas a ver qué nos aparece. Voy a hacer también el ejercicio. Voy a bajar aquí no sé, logo de Pepsi. Pongan Pepsi logo SVG y les va a aparecer un vector. O bueno, yo voy a buscar algún vector que tenga en mi computador. También lo puedo hacer. Voy a buscar un vector que tenga aquí en mi computador. Un SVG que tenga en mi computador. Vamos a ver cuál me encuentro por acá.
Ustedes buscan en Google, así, ponen vector, Pepsi logo SVG y lo más probable es que cualquiera de estos sea ya SVG, ¿no? Aquí les aparece, si lo guardan, lo más probable es que le diga que vector y ya está. Voy a guardar de todas formas el logo. Y por medio de esa información ustedes pueden cambiar los colores. Voy a guardar este logo. Debe ser .svg, ¿no? A veces pueden bajar un SVG falso. Miren, aquí yo tengo unos logos o unos iconos que están en SVG. Son logos de redes sociales, por ejemplo. Entonces yo le digo clic derecho. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No lo he hecho en este computador. Open with. Me van a aparecer herramientas que tengo, por ejemplo, Sublime Text. Aparece. O ábranlo con un bloc de notas. Por ejemplo, a ver qué les aparece. Yo aquí no tengo bloc de notas, ¿no? Entonces, miren, esta información que yo tengo ahí, miren cómo se reduce. Miren que es información textual, es código. Y está el tamaño, ¿cierto? Alcanzamos incluso a identificar, miren, sin fondo, tiene una sola capa. ¿Qué pasa si yo abro un vector mucho más compuesto? Pues voy a encontrar mayor información. Vamos a ver si el de Pepsi me sirvió, que lo guardé por acá. Que se tiene más colores y tiene degradados. Pero primero debo confirmar si es un vector, ¿no? No, al final ese no era un vector. Entonces pueden hacer la prueba, ¿no? Pueden hacerla. No era un vector ese que descargué, era un PNG. Algún vector que se encuentren, ya saben, clic derecho, lo editan con bloc de notas, se van a encontrar unos códigos. Ahí ustedes pueden modificarlo fácilmente con el código. ¿Qué más dice con respecto a esto? Dice, por ejemplo, un formato vectorial como SVG se basa en XML, que significa Extensible Markup Language. A mí me salió esto, ¿qué te salió? ¿En serio? Bueno, pero igual miren que al final es una información pues numérica, ¿no? Y estamos hablando de que esa información al final está representando una figura o una ilustración. En cambio con un mapa de bits no les va a salir nada. Pero si hago la prueba con el mapa de bits, que de pronto sí sale algo. No, es que no tengo aquí una herramienta para poderlo visualizar. No me va a representar código. No lo puedo ver con un bloc de notas. Pero sé que no les va a aparecer una información más allá del formato JPG que está codificado. Pues a mí sí me salió. ¿En cuál? ¿Con un mapa de bits o con el SVG? El SVG. Sí te aparecía información pues que más o menos uno puede interpretar, ¿cierto? Como el color de fondo. ¿Sí? No, me salieron un montón de letras. Ah, bueno, ok, listo. Pero Mejor, sí, Pero está claro entonces que cualquier empaquetamiento de formato digital de tipo vector, pues va a tener una impresión, ¿no? O sea, un conjunto de información textual que tú puedes editar porque lo puedes manipular. De eso se trata. Bueno, los gráficos vectoriales pueden ser interactivos. Entonces, por aquí, miren, por ejemplo, Document Object Model o DOM es una API de programación para documentos HTML y XML. Permite hacer que los objetos SVG sean interactivos en la web. Esto es algo de los últimos años, ¿no? Antes el formato SVG no se podía visualizar en HTML. Esto es algo ya pues, de las últimas versiones que se ha podido. Antes era imposible, todo se tenía que rasterizar. O sea que si se trabajaba en Illustrator se tenía que rasterizar. Un fondo de color se tenía que rasterizar. Permite hacer que los objetos se vean interactivos en la web. Entonces hay animaciones en la web que ustedes encuentran,
como movimientos de fondos, efectos parallax, que se basan en esas propiedades de los vectores. Con formatos vectoriales como SVG pueden usar esta interactividad para señalar ciertos eventos en los entornos web y ejecutar animaciones o respuestas a las acciones de los usuarios. Entonces, pueden ser interactivos precisamente porque se pueden agrupar, se pueden empaquetar, se pueden codificar y agregarle funciones. Bueno, usos de los gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales son extremadamente útiles para todo proceso de diseño. Ofrecen un aspecto limpio y minimalista con colores e iconos geométricos limpios. La estética de los gráficos vectoriales ha llegado a impactar la estética en los contenidos digitales. Entonces, me imagino que les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo a nivel de infografía, igual este ejemplo está muy bueno, ¿no? De cómo esta representación vectorial, pues hoy en día que tenemos, bueno, podemos crear imágenes con alta resolución, podemos crear gráficos en 3D con hiperrealismo. Los estilos vectoriales marcan mucho la parada en los contenidos digitales. Entonces quiero mostrarles, a ver qué me aparece con esta palabra clave en internet, cómo la estética vectorial es tan utilizada en la imagen digital. Entonces miremos estos ejemplos. Miren en la graficación de infografías, ¿ya? Miren cómo se utiliza la parte iconográfica, la sustracción de los colores, pues que en algunos casos tienen degradados o son planos, el manejo de pictogramas. Miren esto, cómo representar procesos por medio de gráficos, de ilustraciones. Todo esto compete a los gráficos vectoriales. Por su fácil edición podemos cambiar textos fácilmente. Programas como, pues obviamente como Illustrator, como Canvas, que es una aplicación web. Entonces, a esto me refiero en ese ejemplo, ¿no? Se refiere a ese ejemplo de cómo se integran los gráficos vectoriales y son tan utilizados. Y solo con verlos uno los identifica. O sea, uno ve esto y uno sabe, eso está hecho en vectores. Esto está hecho en vectores. Por el manejo de los colores vivos, colores planos. Si tienen degradados, pues son degradados que uno sabe que se manejan perfectamente en el entorno digital, ¿ya? Cuando ya ustedes ven textura y pues unos detalles ya más fotográficos, ahí ya el tema es distinto, ¿no? El tema ya es más de... Ya pues ustedes pueden buscar, no quiero pues hacer aquí como entrar en detalle con estas imágenes, no todas están en tamaño grande, pero pues si las analizamos ahí vamos a encontrar los trazos, las formas, el tema vectorial y demás. Entonces, a eso se refiere de los usos que tenemos en la actualidad con los gráficos vectoriales. Y para la web son perfectos. Con ese tema de los SVG, por ejemplo, para mostrar gráficas, estadísticas y demás, son geniales. Además porque se pueden animar, ser dinámicos. Yo puedo colocar que, por ejemplo, un reporte estadístico se esté actualizando todos los días de una base de datos y pues gracias a los gráficos vectoriales ese dinamismo se actualiza casi al instante, ¿ya? Entonces hay muchas plataformas de medición de tráfico web, incluso estas plataformas que miden, no sé, las interacciones en las redes sociales, se basan cuando tienen representación básica, están basadas en vectores, por la variabilidad que tienen. Y bueno, y los usos que pues ya he mencionado algunos, ilustración digital, iconos y gráficos para aplicaciones digitales, los botones que tienen iconos para interfaces, eso póngale la firma que casi siempre son vectores, bocetos para aplicaciones o sitios web, diseño de marcas, las marcas, todas las marcas, bueno, ahí me puedo estar equivocando, pero todas las marcas generalmente están diseñadas con el sistema vectorial, ¿no? O sea, están basadas en vectores. Todas las marcas, porque tienen que ser utilizadas en todo. Además, porque en las marcas hay algo muy importante y es que menos es más, ¿no? Entre menos detalles,
tu marca pues va a ser como más fácil o sea, más fácil de recordar. Entonces miren marcas como Sony, marcas como Coca-Cola, pues que sí tiene una tipografía con letras bien definida, pero son temas muy, muy simples, ¿no? Muy sencillos. En cambio, vayan, miren ustedes el logo de un taller mecánico o de una panadería, de barrio, y se van a dar cuenta la cantidad de detalles que tiene ilustraciones, fondos, una cantidad de cosas, pero pues porque no están pensadas para tener como esa escalabilidad precisamente, ¿no? Entonces, por eso las marcas globales son muy sencillas y son vectoriales, yo diría que en todos los casos. Diseño de impresos, folletos, carteles, libros, revistas, tarjetas, con ese tema que les mostré, la infografía. Las infografías son, digamos, un recurso muy, muy utilizado en la actualidad para explicar mejor los temas y se utilizan mucho los gráficos vectoriales, ¿no? Obviamente no quiero aquí que explique, como decir, bueno, entonces que lo mejor es que todo esté hecho en vectores, no. Lo mejor es saber utilizar en qué momentos va el vector y en qué momentos va el mapa de bits. Por ejemplo, para una interfaz de, no sé, de un videojuego, sí, puede ser, los botones de entrar o de, bueno, de opciones y demás, toda esa parte gráfica puede estar en vectores, pero los fondos y las fotografías, por supuesto, tienen que ir en mapa de bits pues, para que tengan una mejor presentación. En los objetos 3D, ya les había contado, recursos para videojuegos, textos e infografías. Y bueno, eso es todo lo que tenía que hablar sobre esta parte de los beneficios, para que ustedes lo reconozcan. Yo sé que ahora si se les olvida, no importa, simplemente en cualquier momento pueden consultar el documento y siempre pues van a estar descubriendo esas propiedades a medida que vamos trabajando. Entonces, listo chicos, ahora sí, vámonos a Illustrator y vamos a entender cómo funciona la herramienta de pincel de pluma, ¿ok? Que se llama Pen Tool. Por favor, abran el programa. Y quiero que primero pongan atención y luego pues vamos a bajar el loguito de Twitter, que es el pajarito, que es un buen ejemplo que siempre me gusta hacer. Porque tiene de todo, ¿no? Tiene recta, tiene curva, tiene, bueno, una cantidad de figuras. Y vamos a redibujarlo. O sea que lo vamos a calcar. Ténganlo ahí como a la vista el logo de Twitter. Pero por ahora, sí, puede ser PNG. No lo vayan, pues sí, puede ser en PNG. Voy a dejarlo por aquí al lado. Yo aquí ya lo bajé. Voy a ponerlo por aquí al lado. Es el logo de Twitter. Ustedes dirían, bueno, ¿y cómo hago para dibujar ese logo? Pues vamos a ver cómo se hace. Voy a dejarlo aquí al ladito simplemente para explicarles a ustedes lo primero. Listo, chicos. Todos tenemos ya, si no tienen el Illustrator, Gravity Designer también les puede servir para practicar lo que voy a mostrar ahora. ¿Vale? De hecho, en Gravity Designer podrían haber hecho algunos la tarea, ¿no? Lo que tenían que presentar. También la herramienta funciona. Bueno, entonces, chicos, ya nosotros, si recapitulamos, la clase pasada estuvimos trabajando en función de las formas básicas geométricas, ¿cierto? Esas geometrías básicas. Pero pues ya hay unas herramientas que sí utilizan, digamos, el proceso de creación de píxel, de nodos, que nos van a ir generando forma. Entonces vamos a seleccionar la herramienta Pen Tool y les quiero mostrar cómo funciona. Hay que dejar claro lo siguiente y ya, si ustedes dominan esto, ya ustedes pueden, muchachos, vectorizar lo que les pongan. Una pregunta. Dime. ¿Y pueden ser cualquier medida para el documento nuevo que se va a crear en el driver? Sí, no importa. O sea, vamos es como a cacharrear, como se dice popularmente. Okay. ¿Y los colores también? Sí, creen un documento nuevo. Creen un documento. ¿Cómo se pasa a vector? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa a vector? Digamos, está en mapa de bits.
Ah, bueno, listo, ya que les quedó sonando, al seleccionar el mapa de bits, arriba te aparece esta opción que se llama Image Trace y juega Sino con que todas las opciones que tienes no veo aquí. la opción esa de Image ¿No te aparece? Trace. No, no la encuentro. Ahí me sale Pues, diferente. bueno, puedes tenerla al lado derecho también, aquí al lado derecho. Aquí al lado derecho te puede aparecer en propiedades en algunos casos. Mira que aquí me aparece aquí en propiedades abajo, donde dice Image Trace. Voy a buscarlo. Te aparece Quick Actions. Si tienes la misma versión de Illustrator, probablemente te aparezca ahí, Image Trace. Si no, la buscas acá en el menú. Casi todas las opciones también están en el menú, creo que en edición. Y debe haber algo que diga mapa de bits. Por aquí tiene que estar. Se llama así, Image Trace. En el menú tiene que estar, eso sí tenlo por seguro, porque esa herramienta viene desde hace años en Illustrator, desde hace muchos años. No sé, mírala acá. Mira, párate en la imagen, te vas al menú objeto y por acá, como en el penúltimo bloque, te va a aparecer Image Trace. Y ahí te aparece Make, ya tendrías que probar qué pasa. ¿Okay? Si le das Make, no sé qué pasa. Pero pues a mí generalmente trabajo con esta que está acá. Ah, listo. Donde te utilizas, pues ya, pruébenlo, ya ustedes lo Profe, investigan. Cuéntame. pues yo pasé el SVG, el logo de Twitter, y lo selecciono, objeto y calco de imagen y no me deja seleccionar ninguno. Bueno, probablemente es que ese vector, ese SVG ya sea un vector, entonces no lo vas a poder hacer. Ah, ya sí. Pero vale, no importa, ¿no? Igual dejémoslo aquí al ladito. Por ahora, chicos, quiero que, no sé, si quieren, levanten las manos, súbanlas, pero pongan atención a lo que les voy a mostrar, porque es importante. Quienes ya manejan la herramienta Illustrator, pues sé que bueno, no van a encontrar nada nuevo. Pero quiero mostrarles cómo funciona la herramienta pincel, con la que podemos crear prácticamente todo. Entonces vamos a seleccionar, miren, tengo la herramienta pincel. Es importante siempre definir el contorno. Miren el contorno, pues yo quiero aquí crear un contorno negro, sencillo. Ahí está, debe aparecer aquí señalizado. Y esta herramienta se basa en puntos. Donde yo pongo el punto, miren, pongo un punto inicial, miren que se proyecta la línea así como Sketchpad en el 60. Y miren que yo donde pongo puntos, se me van a ir creando líneas. ¿Sí ven? Y debemos cerrar las formas para que quede totalmente circular el proceso vectoral. Lo ideal es que todos los vectores estén cerrados, chicos, porque cuando no están cerrados, eso generalmente se puede, pues a nivel de código y a nivel de compatibilidad, muchas veces hay problemas, sobre todo cuando se rellena. Entonces, todo gráfico o todo gráfico que vayamos a crear con la herramienta pincel, siempre fíjense al final, voy a darles un, miren, de cerrar. Ojo, miren que si lo estoy haciendo cerquita, no lo estoy cerrando. La forma de cerrar es que ustedes se pisen exactamente el mismo nodo en el que empezaron. El programa les ayuda, pone una bolita ahí, significa que ahí se va a cerrar. Entonces, hagan la prueba generando así como varias formas. Miren que son puras líneas rectas. ¿Vale? Y eso pues ya ustedes lo pueden pintar si quieren, ¿no? Miren, pueden pintar seleccionando los rellenos, pintan las formas y están creando, ¿correcto? Ahora, como estamos creando varios nodos, miren que si yo selecciono los nodos y nos vamos a la herramienta de selección directa con la tecla A, ¿se acuerdan que esta nos servía para mover los nodos de las montañas y algunas cosas?
miren que me van a aparecer puntos de control en cada uno de esos puntos que yo creé manualmente. ¿Y eso qué me permite? Editar. Con un clic, ¿no? Miren cómo edito con un clic. Y puedo cambiar totalmente la figura que yo creé. Puedo volverla, no sé, más geométrica. Entonces, con esto podemos editar cualquier tipo de conjunto de nodos que hayamos trabajado. Entonces, miren cómo lo volví algo más lineal y ya no tiene pues tantas diagonales. ¿Está claro? Entonces, hagan la prueba creando algunos. Y ahora vamos a ver, o sea, ya vimos lo primero que es puntos y nosotros marcamos la distancia. Eso está claro, ¿no? Como mínimo 2, como decía ahorita en la presentación, ¿ya? Que mínimo debemos tener 2 puntos para que armen una línea. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero crear tangentes? Miren cómo se crea una tangente utilizando la misma herramienta. No necesito otra herramienta. Exactamente con esta misma herramienta yo puedo crear curvas. ¿Cómo lo hago? Miren, doy un clic sobre el primer punto y ahora doy un clic sobre el segundo punto. Y con el clic sostenido sin soltarlo, miren lo que ocurre. Yo puedo empujar una línea hacia arriba o hacia abajo. Y ahí estoy creando una curva. Y miren que él me proyecta como otra curva acá. Y puedo crear formas así, como más orgánicas. Entonces miren ahí lo intuitivo que es, como lo que veíamos ahora, que son intuitivos, ¿no? Que él mismo me va ayudando. Pero ahora sí, hagamos lo más interesante. Esta herramienta realmente pues tiene su utilidad porque podemos trabajar líneas rectas y líneas curvas en cualquier momento, en el momento en que nosotros requiramos. Entonces, presten atención a lo siguiente, miren. Mientras yo quiera líneas rectas, basta con que yo dé clic en una posición y en otra, ¿cierto? Miren aquí, una posición y otra. Pero en el momento, voy a quitar aquí por ahora el relleno, pero en el momento en el que yo quiera una curva, muchachos, ya pues lo único que tengo que hacer es que me voy a un punto medio o a un punto final, por ejemplo aquí a un punto medio, clic sostenido, creo la curva y miren, ahí me está proyectando una nueva tangente, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo no quiero una tangente y quiero nuevamente una línea curva? Me devuelvo al punto y miren que ahí me genera una curva, una línea. Por favor, hagan esto y si lo hacen bien, ya quiere decir que ustedes están preparados para todo. Voy a repetir. Vuelvan a prestar atención de pronto si alguien se desconcentró por ahí. Voy a hacer esta figura, miren, porque yo necesito controlar en qué momento yo quiero pasar de curva a tangente. Entonces, aquí yo estoy trabajando líneas normales, pero aquí yo quiero generar una tangente. Creo la tangente, pero resulta que yo ya no quiero una tangente acá, yo quiero una curva yo quiero una línea como esta. ¿Qué hago? Me devuelvo al punto y me va a aparecer esta señal, como una especie de triangulito. No sé si la ven ahí. Ese triangulito significa que voy a convertir ese nodo en una proyección simplemente de vértice, o sea, en dos líneas simplemente, no quiero hacer un punto con tangente. Entonces, le doy clic y miren que ya puedo convertir eso en una línea. Entonces hagan el ejercicio, conviertan en tangente, vuelvan a líneas. Y si pueden hacer eso, entonces vamos a arrancar con el Twitter. Síganlo probando y arrancamos en 2 minuticos. Bájense en un Twitter el pajarito porque vamos a tener que redibujarlo. Miren que tiene formas curvas, tiene líneas, ¿cierto? Entonces vamos a practicar. La próxima clase, repito, va a ser todo práctico. Vamos a estar trabajando con las herramientas
que ya hemos visto. Vamos a trabajar con la herramienta pincel, esta va a ser la elemental. Vamos a hacer un póster. Ya la próxima clase les doy las referencias. Bueno, mientras van bajando a Twitter, chicos, voy a ir llamando a lista. Voy a hacer el llamado a lista. Abren micrófono y simplemente me dan una señal de vida, responden. Bueno, 16 de febrero ya. Ya vamos en tercera semana, o sea, prácticamente la mitad del primer corte. Bueno, Julián Álvarez, Presente. Omar Álvarez, Presente, profe. Ricardo Álvarez, Acá, profe. Valentina Flores, Presente. Luis García, Presente, profe. muy bien, Julián Germán, Presente, profe. Juan Santiago Gutiérrez, Presente, profe. Daniel López, Presente, profe. Carlos Andrés López, Presente, profe. Andrés Felipe Lozada, Presente, profe. muy bien, Tania Matallana, Presente, profe. Elian Medina, Presente, profe. Ana Sofía Montaño, Presente, profe. Alejandra Moreno, Presente, profe. Juan Pablo Parra, Sebastián Rengifo, Presente, profe. Juan Camilo Ríos, Presente, profe. Luis Enrique Sierra, Presente, profe. Juan Esteban Valverde Presente, profe. y John Alexander Varela. Vale, presente, profe. Vale. Qué bien, estamos todos. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces listo, ya tenemos todos aquí nuestro icono. Entonces, bueno, como esto es una imagen de referencia, vamos a mirar algo nuevo por acá. Vamos a buscar en Windows una ventana que se llama ¿qué se me hizo? Layers o capas. Vamos a activar los layers. ¿Vale? Entonces nos sale una ventanita como esta. En los layers, básicamente, pues, a ver, una forma de explicarlo es como si tuviéramos unos pisos, ¿no? Entonces, en el primer piso que va, en el segundo que va. Es como, yo siempre lo represento con, o sea, como el sándwich, ¿no? O una hamburguesa, ¿no? ¿Y cómo armo una hamburguesa? Pues bueno, que primero está pues digamos el pan, ¿no? El pan de abajo, es como así, ¿cierto? Una hamburguesa, tan. Entonces esa puede ser una capa. Luego viene que no, que
que la lechuga. Entonces, ponemos la capa de lechuga. Segunda capa. Tercera capa, ¿no? Que el tomate. Entonces, el tomate. Que cuarta capa, ¿no? Que la carne. Que la Angus. Que yo no sé qué. Entonces, listo. Aquí la carne, bueno, un colorcito así. Que el queso, otra capa. Entonces miren, va haciendo todo como armado en piso, ¿no? Entonces básicamente es como como esa comparación, ¿no? Entonces tenemos nuestra hamburguesa y tenemos entonces capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5. Si yo llego a pasar la 1 para acá, pues va a haber una incoherencia y pues no se va a ver de la forma que es. Entonces, eso pues con respecto a las capas, que pues repito, las capas entran a tener importancia cuando yo voy a pasar esto a un proceso, no sé, distinto de postproducción. Mientras estemos haciendo ilustración, así como lo hicimos la clase pasada, arriba, abajo, está perfecto. Pero quería mostrarles las capas pues para saber que tenemos una ventana donde nosotros podemos crear capas, proteger algunas. En este caso yo quiero proteger la de referencia, además porque es complicado trabajar con un elemento ahí estorbando, a pesar de que lo podemos bloquear, ¿no? Así como vimos el otro día, podemos bloquear. El lock sería una forma de bloquear, que también es muy útil y nos ahorraríamos tener que crear capas, pero pues quería mostrarles esta parte. Entonces vamos a crear una capa nueva, esta que se llama Layer 1, con doble clic podemos cambiar el nombre y le voy a poner simplemente referencia. ¿Cómo creamos una capa nueva? En la parte inferior aparece un más. Create New Layer. Creamos una nueva capa y miren lo que voy a hacer con la capa de abajo. Voy a ponerle un candadito y ya. Eso quiere decir que esa capa ya no la puedo mover por nada del mundo. Entonces, puede ser muy utilizado para backgrounds, para fondos que consideremos que ya son backgrounds definitivos. Entonces le ponemos un candado y si lo necesitamos mover, pues simplemente se lo quitamos y ya, y lo movemos. Por ahora, pues simplemente para que podamos trabajar fácilmente encima de nuestra referencia y pues no tengamos problemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo les fue? Fácil. Recuerden, en Windows, Layer, aquí está Layers. Si no está activo, probablemente ya estuviera activo. A veces está aquí en los botoncitos. Los layers se representan con mira. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, ¿cómo se representan con el icono? Vamos a ver. El iconito es que vienen como las dos cuadritos uno encima del otro. Entonces, también lo pueden encontrar acá si ya lo estaba. ¿Listo, chicos? ¿Me confirman? ¿Todo bien? Profe, ¿te puedes meter otra vez a Windows? ¿Yo en dónde está Vale. Layer? Windows la usas aquí. Layers o capa. O si están en computador Windows, F7. Con F7 activan esta ventana también. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Alguien encontró los layers o no los encontró? Pueden sacarlo también. Recuerden que ustedes pueden arrastrar cualquier panel y tenerlo por ahí a la mano. Profe, una pregunta, o sea que layers hace lo mismo que, o sea, es como bloquearlo con control 2 o no. No, o sea, estamos haciendo lo mismo. O sea, si lo bloqueas, pues sí, en teoría estamos haciendo lo mismo, pero quiero mostrarles precisamente que nosotros podemos trabajar por capas, ¿ya? Que en una capa colocamos el pan, en otra capa la lechuga, en otra capa, y eso nos va a permitir en algún momento, pues, ese control de capas más adelante es útil cuando estamos haciendo, por ejemplo, alguna edición en After Effects o de pronto está en el mismo Photoshop, ¿no? Porque importa por capas y nos permite editar fácilmente. Básicamente las capas para lo que ayudan es para editar más fácilmente, ¿ya? Pero repito, por ahora nosotros podríamos trabajar perfectamente sin capas y no vamos a tener ningún problema. Para el uso que le vamos a dar a Illustrator no tengo ningún problema. Yo uso pocas veces capas, si les soy sincero. Solamente cuando voy a pasar algún gráfico a Illustrator que necesito las capas o
cuando estoy diseñando un producto para impresión, que necesito que las líneas de corte y las líneas guías queden en una capa distinta, pero por ahora no hay lío. Simplemente les estoy mostrando esta técnica. Crean una capa nueva para que trabajemos en la capa nueva y esta no la podamos mover. Vamos a ver qué pasa en el chat, que veo por aquí movimiento. Dice, a mí no me deja crear una capa. ¿Por qué? Mira aquí, con el más. Create new layer. Aquí. Si no les deja crear capa, muchachos, no hay problema. Seleccionen el objeto, se van a objeto y le dicen bloquear y ya. Y bloqueen a Twitter. Vamos para lo que es realmente importante. Ahora sí, vamos a dibujar a Twitter, chicos, con la herramienta pluma. A ver cómo nos va. ¿Dónde empezar? Es la pregunta. ¿Aparece gris? ¿Qué le hiciste al programa? ¿Cómo así que aparece gris? Si quieres, hagamos algo. Compárteme pantalla y lo miramos. El ejercicio es muy sencillo, ya lo vamos a acabar. Dale, dale. Compárteme pantalla, que debe ser algo con lo que tienes seleccionado. ¿Ya lo hiciste? O sea, ¿ya se pudo o no? Si no, me compartes pantalla. Ya te comparto, profe. Bueno. ¿Ahí se está viendo? Sí, ya. Ok. Mira, tú estás metido en la imagen, pero no estás metido. Mira en la parte superior izquierda, donde dice capa 1 imagen. No, ahí. No. ¿Vuelve? Perdón, acá. Exacto, tienes que volver a la capa 1. Ahí ya estás en la capa 1. Ahora sí crea una nueva capa. Allá. No, te aparece que no. Qué raro. Dale con la flechita que tienes ahí también al lado superior izquierdo. Dale con la flecha. Ahora sí. Sí, es que estabas dentro de la capa. Ahí ya lo puedes crear. Ok, profe. Pues creo otra y esta la dejo como Referencia. Muy bien. Y la bloqueas. Exacto, hasta ahí vamos. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, miren que es importante que ocurran estas situaciones porque así mismo, pues cuando les pasen a ustedes, van a saber qué es lo que ocurre. Resulta que efectivamente, recuerden que así como los grupos, si ustedes le dan doble clic a una imagen, claro, adentro les va a aparecer la información de la imagen, la referencia, porque eso está como previamente agrupado, entonces puede ocurrir esto. Entonces, pilas, siempre tienen que estar conscientes de que aquí no aparezca ningún subnivel para saber que están trabajando en la línea o en la capa principal. Ahora sí, chicos, vamos con la herramienta Pen, lo activan con la tecla P. Van a colocar el contorno negro si quieren, así, negro. Relleno, nada, lo ponen bloqueado, entonces que les quede el contorno así. Y yo voy a empezar desde aquí, desde la esquina más pronunciada, ¿no? Desde la curva más pronunciada. Entonces, miren lo que voy a hacer. Clic y clic al final. Y sin soltar voy a empujar hasta proyectar una tangente como lo especifica él. ¿Sí lo vieron? Y ahora miren lo que hace el programa. Él intuitivamente, porque cuando uno crea una tangente, el programa intuitivamente dice como que usted va a seguir haciendo tangentes, pero ojo, como eso no siempre es así, entonces ya les expliqué. Hagan esa línea, lo marcan bien en el punto, empujan que les quede lo más preciso posible. Si no les queda preciso, no hay problema, que los vectores luego los podemos ajustar. No importa. Pero ahora yo no quiero seguir con curvas, entonces, ¿qué les había explicado ahora? ¿Quién me dice qué debería hacer yo aquí? Profe, ya en el punto final. Ok, me devuelvo al punto final hasta que me aparezca la flechita, ¿ok? Esa esquinita, hasta que me aparezca como esa pequeña esquinita que quiere decir que voy a crear ese vértice lineal. Le doy clic y miren que eso me anuló
la proyección y ya me vuelve a generar otra tangente. Pero aquí me la tengo que jugar. ¿Por qué? Porque resulta que muchas tangentes, o de hecho hay una teoría del dibujo que dice que una curva debe estar compuesta mínimo por 3 puntos, ¿ya? Los 2 de los costados y el que está en la mitad, y los demás pues son tangentes medias. Eso aquí a veces pues yo podría, si le doy clic aquí y la genero, pues miren que llega un momento en que no me da, me faltan nodos, entonces pila, no puedo llegar hasta tan allá, tengo que llegar más o menos aquí a un punto medio, hago lo mismo, arrastro, y luego casi que la misma tangente me va a ayudar, ¿no? Si quiero la termino aquí, o puedo hacer lo mismo, ¿no? Clic aquí y genero una nueva tangente, y luego ya lo ajusto. Yo creo que esta sería mejor, más práctica. Miren que estoy haciendo lo mismo, por eso el ejercicio de Twitter es importante porque tiene curvas en todas partes. Y tenemos que saber diferenciar entre, o sea, en qué momento utilizamos las rectas y utilizamos las curvas. Hasta ahí, ¿cómo les fue? ¿Alguien está enredado? Si quieren, vuelvo y repito. Profe, ¿puedo volver a repetir? Dale, listo. Entonces, si me estás pidiendo repetición, quiero que mires primero lo que te va a mostrar acá. Mira. Cuando estés dando clic, siempre vas a generar líneas. El momento en que quieras una tangente, tú defines el punto hasta donde va la tangente y le das clic. Generas tangente. Si quieres seguir con tangente, pues sigues dando clic. Pero a veces no es así. A veces yo genero una tangente y quiero seguir en línea. Entonces me devuelvo al último nodo y ya se me genera nuevamente la línea y puedo seguir con el resto. ¿Cómo hemos hecho con Twitter? Presten atención quienes no les haya salido tan bien. Voy a empezar. Selecciono la herramienta Pen Tool y arranco desde esta esquina. Un clic y un clic donde termina, sin soltar, creo la tangente. ¿Listo? La empujo, ahí utilicen bien el mouse hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que les dé más o menos la forma. Y acá miren que yo no puedo seguir en curva, entonces me devuelvo al último nodo, doy clic y ahora más o menos calculo a la mitad. No lo voy a llevar hasta acá porque pasaba lo que les decía, la curva no me va a dar. Entonces me devuelvo aquí más o menos a la mitad, o sea, más o menos calculo a la mitad, clic sostenido y hago exactamente, ay, perdón, se me fue el clic. Y hago exactamente lo que acaba de hacer ahora. Clic sostenido, proyecto más o menos la curva y acá mejor me devuelvo también y genero una nueva tangente. O sea, siempre la clave es devolverse al último nodo, dar clic, se vuelve recto, pero ustedes ya saben que al presionar nuevamente se va a volver tangente. Mira que aquí me toca hacer lo mismo, me devuelvo al último punto, luego voy para acá, aquí sí toca más o menos como leve, me devuelvo al último punto y termino la boca, o el pico, ¿no? Me devuelvo, la clave es devolverse, al menos para este ejercicio, al último punto para poder crear el vector bien. Miren, me devuelvo, clic. ¿Vale? ¿Te quedó resuelta la duda? Haz la prueba. Si se equivocan, chicos, pueden dar control Z y él se va devolviendo paso a paso. O sea, si algo les quedó mal aquí, dicen control Z y pueden volver a repetir. ¿Te quedó claro? Hola. ¿Sí o no? Profe, cuando voy por la cabeza, me aparece como una raya blanca en la cabeza del logo. Una raya blanca. Una O sea, raya. como, o sea, digamos cuando, en ese punto en el que se señalaste ahorita, ¿Sí? cuando voy en la parte de arriba del pico, cuando acabo de moldear la cabeza y le hundo, aparece una raya blanca como en toda la mitad de la cabeza del pajarito. Bueno, compárteme pantalla para que miremos qué es. Miren, bueno, miren que es prácticamente familiarizarse. Si no la cogen ahora, tranquilos que la próxima clase vamos a estar trabajando ¿Ahí con se ve, esto profe? todo el tiempo. Sí, ahí se ve. Entonces, mira, digamos, yo lo hago acá y lo quiero ajustar aquí a la cabeza, Sí, digamos allí, correcto. y lo suelto y aparece esto blanco. Ah, ya, no, es simplemente porque tienes el color de relleno blanco. Entonces, te vas al lado izquierdo donde están los cuadritos. O sea, no, Un es momentico, simplemente... profe.
Y Bueno, quítale igual ese quitémoslo color. todo bien. Quítale ese color. Quítale, ¿Lo quito? sí, con la barrita cruzada. Dale cancelar. Con la barrita cruzada de Ah, abajo, que. con esa, listo. Ya, no, era simplemente Ah, que él ok. te va dibujando un relleno. No pasa nada. Ah, ok, pero entonces aquí ya si lo vuelvo y lo hago, ya Sí, tendría que quedar exacto. relativamente bien. Muy Ah, bien. ok, preciso, muchas gracias. Vale. Sí, eso es importante. Muchas personas incluso se acostumbran a trabajar de esa forma, o sea, van de una creando el relleno, sino que a veces les tapa, es el problema. Miren que si ustedes tienen aquí un relleno, eh, por ejemplo, yo quiero un relleno verde o bueno, fucsia. Miren que a medida, si yo lo dejo así, miren que a medida que yo voy creando una forma, se va generando esa silueta. Entonces, era lo que le estaba pasando, ¿ya? Sino que a veces es difícil cuando tenemos que crear algo, pero así también se puede trabajar, ¿no? También se podría hacer, sino que no es recomendado cuando se está haciendo una vectorización porque hay momentos en que se tapa. Entonces ya saben, simplemente eliminan el color y ya está. Miren qué es lo chévere. Si por ejemplo yo quedé hasta el pico y no sé, y le di enter, yo puedo seguir vectorizando. Debo seleccionar la línea, selecciono nuevamente la herramienta pincel y arranco desde el punto donde quede y ya. Aquí vamos a ver hasta dónde me llega la tangente. A veces es probar, ¿no? Es probar. Vamos a ver si aquí me da. Creo que no me da. Me toca entonces más o menos un punto. Me recuerden, siempre que vean una curva, les quiero explicar esto. Miren, una curva está compuesta por 3 puntos. Que si es con un vértice lineal, pues por supuesto va a ser así, ¿no? Pero si es con tangente, pues miren que una curva, de hecho el círculo está hecho por 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿vale? Eso es lo que genera un círculo también. Entonces, bajo esa lógica es que podemos construir pues fácilmente aquí un proceso de vectorización. Entonces, si esto es una curva casi perfecta, miren, estoy seguro que esto es un círculo perfecto que lo han cortado. Entonces aquí debe tener un punto medio aproximadamente aquí o por aquí. Creo la tangente. Si no les queda preciso, chicos, luego lo arreglamos con la herramienta con la de selección directa. Recomiendo siempre volver al punto centro porque nos da como más control. Bueno, ahí perdonen, esa pestaña me estaba tapando. Y vamos a continuar. Logremos terminar el ejercicio para que ustedes se vayan felices de la clase. ¿Alguien tiene dudas o no? ¿Ya todos pudieron con esto? Sí, o sea, quiero que me confirmen. Si no, repetimos el ejercicio. Miren lo fácil que es. Simplemente es tangente. Me devuelvo al nodo y voy. Y ya saben que si quisieran seguir con líneas rectas, pues simplemente es sencillo, ¿no? La próxima clase vamos a poder practicarlo mejor. Y ojo, el último punto, pues ahí mismo donde iniciaron, ahí mismo terminan. Entonces, creo que ahí terminé. Sí, miren. Tengo totalmente el logo de Twitter ya silueteado. Simplemente es aplicarle un color con el cuentagotas. Estoy copiando exactamente el color del que está aquí. Ahora sí, chicos, preguntas. ¿Alguien necesita que le explique? ¿Quiere compartir pantalla? ¿Todo funcionó bien? Levanten manos a quienes les fue con este ejercicio. ¿Quiénes les fue bien con el ejercicio? Chicos, la manito. Muy bien, Elian, Ana Sofía, Alejandra, Julián, John, Valentina, Ricardo, Juan Camilo. Qué bien. Bueno, hasta ahora objetivo parcialmente cumplido. ¿Qué pasa con Andrés Felipe Lozada, Carlos Andrés, Daniel López? Muy bien. ¿Qué pasa con Tania? Omar, ¿cómo te fue? Andrés, Daniel, Luis Enrique. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Vale, listo. Pregunto, Andrés Felipe Lozada, ¿cómo te fue? Yo bien, profe, ya terminé de terminar el logo de Twitter del pajarito. Todo bien, vale.
Y ya le mandé la foto por WhatsApp. Ah, gracias, listo. Sí, vale. Listo, chicos. Lo importante es interpretar que nosotros tenemos control sobre las trayectorias, ya sean tangenciales o sean totalmente rectilíneas. Ya para finalizar, pues simplemente saben que con la herramienta de selección directa, voy a devolverme aquí un poquito. Si les quedó alguna línea imperfecta, o sea, por ejemplo aquí, miren que aquí me quedó imperfecto, ¿sí ven? Si le quedó algún imperfecto, pues ustedes ya saben que pueden seleccionar la herramienta de selección directa o con la tecla A y seleccionan el nodo en cuestión y ustedes lo pueden cambiar, ajustar. Y además, miren esto, chicos, miren que sobre los puntos, sobre todas las tangentes, se nos van a crear unas anclas, como unas palancas, como si estuviéramos literal una palanca, como si estuviera trancado. ¿Y esas palancas para qué me sirven? Para controlar las tangentes. O sea que si algo por ahí les quedó imperfecto, simplemente se devuelven, ajustan los nodos y miren, pueden pulirse para que quede exactamente. De esta forma se redibujan, por ejemplo, los logotipos. Cuando alguna empresa no tiene un logotipo vectorizado porque o no sabía o se lo hicieron mal, se lo hicieron en San Nicolás y allá no saben, yo qué sé, etcétera, etcétera. Muchas veces toca hacer esto con los logos, chicos. Toca redibujarlos para poder pasarlos luego a pues, algún formato en el que uno esté trabajando. Entonces, por eso es indispensable conocer el proceso de vectorización. Y aquí está chévere, pero imagínense cuando ustedes tienen que vectorizar una letra. Una letra sí es un complique porque la letra tiene que quedar perfecta, porque si no eso queda chueco. Entonces, si toca vectorizar un logotipo con tipografía, eso es un nivel de exigencia bastante alto, pues para que quede bien. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Deje tarea? ¿Quieren tarea? No, la tarea practiquen. La próxima clase va a ser práctica. En clase vamos a hacer lo que corresponde a la tarea. Vamos a hacer unos póster de Mario Bros. Y otro de Luigi. Por ahí yo les miraremos algunas referencias para que aprendamos a trabajar con la herramienta pluma. O sea que la próxima clase, chicos, es práctica. Lo ideal es que terminemos la tarea en clase. Es un recurso pues implementado pues precisamente pues por la virtualidad para que aprovechemos el tiempo y pues no se mortifiquen ustedes tanto con tareas a toda hora y tener que invertir mucho tiempo, porque tengo entendido pues obviamente que tienen otras tareas y tienen otros compromisos. Entonces eventualmente algunas actividades las vamos a desarrollar en la misma clase, otras sí quedan como tarea. Recuerden que tienen el resto de día para subir el trabajo de la primera actividad. Y bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves, sin falta, a esta misma hora. Y que pasen un feliz resto de día, chicos y niñas. Vale, profe, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchachos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.